Pueden levantar la mano y abrir su micrófono, por favor. Ok, adelante Álvaro. Muchas gracias. Un verdadero placer participar, doctora. Un gusto saludar a la doctora Bolivia. Bien, en primer lugar, un saludo muy cordial a todos los compañeros también que están presentes. Eh, es bien interesante esto de la integración y como boliviano, por supuesto, muy contento de participar en el Mercosur. Todo tipo de integración que una países, que unas regiones, como en este caso al nuestro, en especial estos de los países del Mercosur, realmente para nosotros es muy importante. Yo no estaría de acuerdo en un referéndum para poder viabilizar este tipo de integración. ¿Por qué? Porque realmente vemos la esencia misma de lo que va a ser la integración, es muy beneficiosa. Por supuesto que sí, entre eso, el aspecto judicial, el aspecto jurídico, es el que más va a sopesar en lo que se refiere a poder formar parte en su totalidad y a cabalidad de lo que es la integración. Otro de los aspectos muy importantes que para mí en el aspecto de lo que es Bolivia, como boliviano, por supuesto, él va a ser esa la diferenciación que va a tener en mercados tan grandes como es Argentina y Brasil, y con nosotros, como país productivo que casi no hacemos nada, y no quiero decirlo así despectivamente, con el mayor de los respetos, es por supuesto va a ser complicado y había que alinear bien en eso de lo que eran las simetrías, como usted mencionaba, doctora, y por supuesto ver cómo vamos a todo eso, ¿no? Eso sería uno de los aspectos más importantes, por supuesto, que me llaman muchísimo la atención, el aspecto jurídico y el aspecto de lo que somos un país, aparte de eso, mediterráneo, en el contexto en el que nos vamos a desenvolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Agradezco mucho su participación y efectivamente la comparto. Para nosotros es muy importante ser parte de este bloque. Es un proceso que lo hemos ido realizando desde hace muchos años atrás y esperando la ratificación de los países. Creo yo que realmente tiene bastantes ventajas el poder ser parte de este organismo regional. Ahora, me gustaría de repente si alguien más tiene alguna intervención en este marco y muy pronto vamos a también comentar si es que nosotros requerimos o no un referéndum popular. Si alguien desea tomar la palabra, por favor, le agradezco mucho. Si me permiten, mi nombre es Hugo Centelles, estoy con otra computadora solamente. Bueno, yo no estaba desde el comienzo de esta intervención, pero es cuestión de leer las políticas públicas que tienen que generar el mismo Estado, ¿no? Podemos adherirnos al Mercosur, podemos adherirnos a cualquier otra iniciativa internacional de producción y de mercado libre, pero si no se generan políticas públicas adecuadas para que el Estado funcione, no va a funcionar todo esto. Es parte de una opinión personal. Posteriormente voy a estar opinando con conceptos un poco legales y un poco técnicos. Gracias. No, gracias a usted por la intervención. Efectivamente, evidentemente, cuando un país se adhiere a un proceso de integración regional, es justamente para poder tener todos los beneficios que hacen a esa integración. Pero ¿cómo lo concretamos? Lo concretamos con leyes, lo concretamos con políticas públicas. Es como que, por ejemplo, cuando existe un diferente texto, una diferente normativa, decreto, ley, esta puede quedar en la ley. El tema es poder efectivizarlo y creo yo que ahí está el reto de todos los gobernantes, no solamente de Bolivia, sino de todos los países del Mercosur, porque si ustedes se dan cuenta, el proceso del Mercosur es una voluntad política, prácticamente tiene un espíritu de ser una voluntad política que todo el acervo normativo que se pueda crear a lo largo de más de 30 años, en este caso del Mercado Común del Sur, cómo nosotros lo implementamos a nuestro país para evidentemente aprovechar todas esas ventajas que se están generando en este proceso de integración regional. Así que comparto mucho la importancia de lo que refiere usted, estimado Pero no es doctor. necesario, Ahora sí, complemento, no es necesario un referéndum para esto. No es necesario. correcto, efectivamente, las personas que antecedieron es correcto. Nosotros no necesitamos un referéndum.
Y ahora voy a hacer énfasis a este aspecto. Yo había escuchado, es por ello que yo quise traer a debate, si vale el término, esta idea, porque sí había escuchado que vamos a requerir un referéndum popular, había esa cuestión en algunas personas, por así decirlo, pero no, efectivamente no requerimos, y vamos a hacer un análisis acá del artículo 257 de nuestra Constitución, que establece que los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Y aquí dice que requerirán de aprobación mediante referéndum popular vinculante previo a la ratificación los tratados internacionales que impliquen cuestiones limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural y la cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales en el marco de procesos de integración. ¿Por qué pongo en negrillas este numeral 4? Como ustedes saben, nosotros también somos parte de la comunidad andina y la comunidad andina, a diferencia del Mercosur, este sí es un organismo supranacional. En ese marco, el Mercosur, tenemos que entender, como bien lo dijo el doctor Aldo Centurión, tiene todo un acervo normativo. Pero ¿qué es lo que te dice el Tratado de Asunción? Que tú prácticamente para hacer caso, por así decirlo, para implementar este acervo normativo, necesariamente el Tratado de Asunción establece que cada país, que cada Estado parte debe internalizar esta normativa y evidentemente cada país tiene en su ley la forma de cómo efectivizar. En el caso de nosotros, lo hacemos mediante la Asamblea Legislativa. Pero esto, el ser parte del Mercosur, no supone en ningún momento la cesión de competencias institucionales a este organismo internacional o supranacional, porque el Mercosur no es un organismo supranacional, pero tampoco el Mercosur te indica que tú tienes que ceder competencias. En ese marco, como ustedes bien dijeron, estimados colegas, no requerimos de un referéndum popular para nosotros ser parte, Estado parte pleno del mercado común del sur. Pero lo que sí requerimos es en el marco de lo que también nos establece en nuestra Constitución, es ratificar este protocolo de adhesión sin necesidad de un referéndum popular, sino con el procedimiento que evidentemente hace la Asamblea Legislativa para aprobar determinadas leyes que ustedes bien conocen, la celebración de tratados. En este marco, vamos a dar paso a continuar con este análisis. A ver, lo que les decía, no requiere una cesión de competencias en el mercado común del sur. No es un organismo supranacional. Más adelante, en otros módulos también va a ser tratado, es que el Mercosur tiene 3 órganos que tienen capacidad decisoria. Esto es el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común, la Comisión de Comercio del Mercosur, que evidentemente estos 3 órganos con capacidad decisoria van a emitir una serie de normativas que es precisamente parte del acervo normativo que nosotros tenemos que ir internalizando en nuestro país. Es así que lo que te dice el protocolo adicional al Tratado de Asunción, que es el protocolo de Ouro Preto, es que los estados parte adoptarán las medidas necesarias para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Reitero, para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional, que como bien lo decía el doctor Aldo Centurión, esto puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, depende mucho de la voluntad política y lo que decía un colega que me antecedió, de la importancia que nosotros tenemos para crear prácticamente proyectos, para establecer estas políticas públicas y hacer que prácticamente si tenemos acá una normativa que nace, que emerge del Mercosur y es de vital importancia para Bolivia, ¿por qué no acelerar nuestro proceso de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico nacional? Creo que ahí viene la visión de nuestras autoridades, viene ahí la visión de nuestra Asamblea Legislativa para realmente entender la importancia de la ratificación del acervo normativo Mercosur. Y lo que nos dice también este protocolo de Ouro Preto en su artículo 40 es que las normas van a entrar en vigor simultáneamente entre los estados parte después de la fecha de comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa del Mercosur. Entonces, en ese marco, como ustedes verán, el mismo organismo, es decir, el Mercado Común del Sur, reconoce que no existe una cesión de competencias, sino el acervo normativo que vaya dando, que vayan haciendo en los años de integración del Mercosur, simple y llanamente, si bien tiene que ser reconocido,
va a respetar que cada país tiene su forma de poder ratificarlas internamente para que así ya pueda prácticamente ser vinculante para ese Estado parte. Ustedes van a ir viendo que las diferentes normativas que emergen del acervo del Mercosur no son ratificados en un mismo año, son en distintos años de acuerdo de repente mucho también a la prioridad para cada país, ¿no? Como dijo el profesor Aldo, existen más de 4.000 normas, entonces tiene que haber un tema de estudio de prioridades de la normativa que nosotros queremos prácticamente incorporar. Y es ahí que nosotros también como Estado, si bien tenemos estos 4 años para ir implementando este acervo normativo, también vamos a ir priorizando todo lo que viene a ser prácticamente importante para nuestro país, prácticamente considerando que es un acervo normativo bastante grande, pero que es importante para Bolivia, entonces en ese marco vamos a ir también acelerando los esfuerzos. Ahora bien, como próximos pasos, lo que les decía, y a lo que viene prácticamente la parte legislativa de nuestro país, la parte normativa, es que la Constitución en su artículo 258 establece que los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por ley. La ley que da paso a esto es la Ley 401, la Ley de Celebración de Tratados. ¿Y qué nos dice la Ley de Celebración de Tratados en su artículo 32? Nos habla del consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado. En ese marco, el consentimiento de Bolivia en obligarse por un tratado, es decir, el Tratado de Asunción es el que prácticamente es el tratado que nosotros estamos con el protocolo de adhesión de Bolivia ratificando para nosotros prácticamente ser parte de este proceso de integración regional, que dice que en su artículo 33 que nosotros, para poder entender que nos estamos obligando por un tratado, necesariamente debe haber un consentimiento de nuestro Estado. El consentimiento del Estado Plurinacional de Bolivia en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación. Entendamos que para nosotros la ratificación es en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, nosotros con esta ratificación estamos dando el consentimiento de nuestro país de efectivamente ratificar el protocolo de adhesión para constituirnos en miembros plenos. Es decir, continuar lo que nosotros ya habíamos iniciado en 2015, que es la suscripción de este protocolo de adhesión que ahora tiene que ser ratificado. Ahora bien, ¿qué nos dice también el artículo 35 de esta ley? Establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores procesará el trámite pertinente para la remisión del respectivo anteproyecto de ley de ratificación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ustedes saben que como parte del órgano ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cabeza de sector, es aquella encargada de promover las relaciones, las negociaciones de integración regional, comerciales, etcétera. En ese marco, esta competencia facultada por el decreto que hace al órgano ejecutivo hace e indica que es la Cancillería quien va a prácticamente participar en todo este proceso de negociación o, por así decirlo, de socialización del anteproyecto de ley de ratificación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, existe en este momento un anteproyecto de ley de ratificación del protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur. En ese marco, el artículo 39, que es el procedimiento como tal, nos establece que una vez publicada la ley de ratificación respectiva, es decir, la ley de ratificación del protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur, el Ministerio de Relaciones Exteriores extenderá el correspondiente instrumento de ratificación suscrito por la presidenta o el presidente del Estado, en este caso el presidente Luis Arce, y adoptará las medidas pertinentes para proceder al canje o al depósito. Recordarán ustedes que ese depósito nosotros tenemos que hacerlo ante el país de Paraguay, como lo establece el Tratado de Asunción y como nosotros también lo hemos reconocido en nuestro protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur. Ahora bien, recordemos con este pequeño flujograma en qué parte, por así decirlo, se encuentra nuestro proyecto. Ustedes recordarán que la Constitución Política del Estado, que nosotros en lo que hace al órgano legislativo tenemos nuestra Cámara de Diputados y tenemos nuestra Cámara de Senadores. En ese marco, este anteproyecto de ley, como aquí dice,
El proyecto de ley número 225/2023-2024 es el proyecto de ley de ratificación del protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur. ¿Dónde se encuentra este proyecto de ley de ratificación? En este momento, a la fecha, este proyecto de ley de ratificación se encuentra en nuestra Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante. Una vez que esta Cámara de Diputados, es decir, esta comisión, haga la revisión de este proyecto de ley de ratificación que prácticamente ratifica el protocolo de adhesión que ya ha sido ratificado por los 5 estados parte del Mercosur, va a remitirlo, como ustedes saben, de acuerdo a normativa, al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación en grande y detalle. Posterior a ello, se va a remitir a la Cámara de Senadores, que también tiene su propia comisión, que en este caso es la Comisión de Política Internacional. Aprobada la Cámara de Senadores en pleno, en revisión a grande y a detalle, tenemos que remitir este proyecto al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, en plenaria y con mayoría absoluta en este pleno. Este proyecto de ley tiene que ser sancionado. Una vez sancionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dicho proyecto se va a remitir al órgano ejecutivo, quien va a promulgar como ley y posteriormente va a ser publicado en nuestra Gaceta Oficial. Una vez promulgada este proyecto de ley, o que ya va a ser ley, ya no proyecto, procede el depósito ante Paraguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, donde, como dijimos, Paraguay en calidad de depositario del protocolo. Y Paraguay será quien va a comunicar a los estados parte que nuestro país ya ha hecho depósito del protocolo de adhesión y por ende empiezan a correr los 30 días que habíamos mencionado para que entre en plena vigencia a partir del 30º día. En ese marco, dada esta prácticamente todo este proceso que tiene que hacer nuestro país, como ustedes entenderán, toda esta situación ya se encuentra en responsabilidad de Bolivia, en nuestra cancha, por así decirlo, y en este momento nos encontramos en la Cámara de Diputados con el proyecto de ley y ya va a ser prácticamente de más que de la voluntad, por así decirlo, sino de que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Pleno de la Asamblea, prácticamente puedan entender la importancia de repente acelerar la incorporación plena de nuestro país a través de la ratificación. No olviden que este proyecto de ley, como dice nuestra norma, ha sido emitido o enviado, por así decirlo, por el órgano ejecutivo, y en este caso ha sido quien ha enviado esta iniciativa legislativa para posteriormente continuar el trabajo con nuestra Cancillería. Ello quiere decir que en todas las reuniones que existen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hasta el Pleno de la Asamblea, la Cancillería, a través de su equipo técnico, va a ir participando de estas reuniones y prácticamente es un espacio más que de debate, de socialización de los pros, de todas las ventajas, es decir, convencer, por así decirlo, a la Asamblea Legislativa que nosotros tenemos que ratificar este protocolo de adhesión. En este marco existe un estudio técnico, existe un estudio jurídico de todo lo que viene a ser prácticamente en todas las reuniones que es con la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. En algún momento, por ejemplo, es aquí donde podría de repente nacer la idea de si existe un referéndum popular, pero como ustedes han visto, nuestra normativa, nuestra propia Constitución descarta este aspecto, lo que involucra que nosotros tenemos que ratificar este protocolo como usualmente lo hace la Asamblea Legislativa con otros proyectos de ley. Ahora bien, como decían los colegas, la importancia de acelerar, por así decir, los esfuerzos de ratificación, y quiero pasar con ello a este siguiente apartado. Entonces, ¿qué significa el Mercosur para Bolivia? Yo creo que el Mercosur para Bolivia puede significar muchísimas cosas, pero yo lo he querido resumir en 3 palabras: oportunidad, competitividad y convergencia. Es una oportunidad, evidentemente, nos va a ayudar a ser más competitivos, de hecho, y la convergencia que en su momento lo resaltó el actual viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. Él dice, ¿no?, que es un paso fundamental en lo que es la integración latinoamericana. Bolivia va a pasar a convertirse en el único país que es miembro de los 2 principales bloques de integración de Sudamérica, es decir, la Comunidad Andina y el Mercosur. Y dada su posición estratégica en el corazón del continente, será el punto de convergencia entre ambos bloques de integración. Creemos que esta adhesión de Bolivia
prácticamente va a ser la bisagra que va a unir los demás procesos de integración de la región y evidentemente también vamos a poder aprovechar las oportunidades que tiene cada agenda regional, tanto la Comunidad Andina del Mercosur, y ver en realidad la agenda de la Comunidad Andina, la agenda del Mercosur y dónde podemos converger, dónde hemos avanzado la Comunidad Andina, dónde podemos avanzar en el Mercosur y cómo podemos fortalecer, tomando en cuenta también que tanto Perú, Colombia, Ecuador, que son países estados parte de la Comunidad Andina, en el bloque del Mercosur, ellos se constituyen como estados asociados. Es decir, se puede tranquilamente, por así decirlo, fortalecer ambas agendas regionales, evidentemente bajo el paraguas de la LADI, y yo creo que esta representa también una gran oportunidad y más aún por la posición estratégica de nuestro país en nuestro continente sudamericano. Pero también, ¿qué significa el Mercosur para Bolivia? Yo creo que tenemos que tomar en cuenta lo que habíamos indicado, que es el primer país miembro de los dos principales bloques, Mercosur y la CAN. Tenemos que recordar que la CAN es un proceso antiguo al Mercosur y que evidentemente ha ido superando los diferentes cambios políticos, por así decirlo, que yo creo que en realidad es la esencia de cualquier proceso de integración regional. En realidad, si bien existe una voluntad política que te puede ayudar a acelerar o a ratificar determinadas normas o simplemente a constituir un nuevo organismo de integración regional, yo creo que el desafío de cualquier bloque, de cualquier proceso de integración regional es precisamente hacerle frente a los diferentes cambios de gobierno. Es por ello que los principios, la misión, la visión, los propósitos y los objetivos por el cual se crea cada organismo de integración regional tiene que ser prácticamente nuestra hoja de ruta para que independientemente de los factores externos, este proceso siga. Es decir, que ningún país vaya un determinado bloque deje de existir. Creo yo que ese es el principal desafío de cualquier proceso de integración regional. Pero ¿qué también significa el Mercosur para Bolivia? Significa también la complementariedad productiva en el bloque para poder exportar productos con valor agregado. Ustedes saben que nuestro país está fortaleciendo bastante el tema de la industrialización. Creemos que es muy importante fortalecer ello y el Mercosur también es una puerta para que nosotros podamos avanzar en este aspecto. Y Bolivia, a partir de ello, también se va a poder incorporar a estas cadenas de valor, por ejemplo, la industria de automóviles. Es decir, cuando hablamos de cadenas regionales de valor y nosotros ya somos parte del Mercosur y queremos construir un auto, como por ejemplo lo hace fabricar un auto Brasil, nosotros cómo nos podemos integrar a partir de estas cadenas de valor, es decir, contribuir a este bien que prácticamente es la suma de diferentes productos. Entonces, esa es la forma en la que nosotros nos queremos integrar. Un ejemplo, nosotros podemos producir los cinturones de seguridad de los automóviles que van a ser fabricados por Brasil. Esa es una forma de cadena de valor y que evidentemente existen muchas más que nosotros tenemos que ir explorando para poder nosotros entender lo que realmente significa y las ventajas que nos proporciona a Bolivia a la hora de ser parte de este bloque. Pero también nos va a proporcionar oportunidades para el sector empresarial y la obtención de productos con valor agregado. Reconoce o significa una mayor apertura en el ámbito comercial y mejores condiciones para el acceso de nuestros productos bolivianos, incluidos los productos de nuestra oferta exportable boliviana y nuestros productos estrella, por así decirlo, nuestros productos con potencial exportador, pero no solamente estos, sino todos los productos que tenemos como Bolivia, toda nuestra oferta exportable que nosotros tenemos para ofrecer a los países de este bloque. Pero también va a significar una ciudadanía en el Mercosur, una libre circulación de personas que, como ustedes verán, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser parte ya de Ciudadanos del Mercosur desde hace unos años atrás y es prácticamente precisamente ello, ¿no? Poder integrarnos como ciudadanos del Mercosur en estos espacios, por ejemplo, en este espacio académico, que prácticamente nosotros ahora ya somos ciudadanos plenos del Mercosur y ellos reconocen que nosotros vamos a poder prácticamente ser beneficiados del Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, que ha sido uno de los últimos acuerdos que también el Mercosur ha ido implementando. Pero también va a significar una adecuación en normativa sobre integración fronteriza y mejorar el tráfico fronterizo, que creemos que es muy importante considerando que Bolivia tiene la posición estratégica de estar en Sudamérica, es decir, está en frontera con varios países que son países limítrofes y que evidentemente son países parte del bloque. Pero también la cooperación judicial y consular, los derechos referidos a la educación, trabajo y a la seguridad social,
cómo acceder a fuentes de financiamiento en el Mercosur a través del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Este aspecto es muy importante porque nosotros, al ser Estado parte de esto, vamos a poder acceder a diferentes fondos que crea el Mercosur, precisamente porque reconoce las asimetrías que tiene cada país dentro del bloque. Es decir, con seguridad, por ejemplo, Paraguay ha sido beneficiario de diferentes proyectos que han nacido en el marco del FOSEN y que evidentemente Bolivia ahora también va a poder ser parte. Pero también existe el Fondo de Financiamiento del Sector Educacional del Mercosur, el FEM, y el acceso al Fondo del Mercosur de apoyo a pequeñas y medianas empresas, entre otros. Todos estos aspectos ustedes van a ir entendiendo a lo largo y desarrollándose, a lo largo de lo que es este diplomado. Entonces, para un poco sintetizar, si podemos visualizar lo que significa Mercosur en cifras, podemos entender que esta extensión, es decir, el cúmulo de estos países que conforman, hace que prácticamente el proceso de integración regional sea bastante extenso en términos de territorio, pero también en términos de población, como lo establece la CEPAL en una publicación en 2014, pero también establece que si hablamos de Mercosur en cifras, tenemos que hablar de que posee una de las más importantes reservas de agua dulce del planeta, el acuífero Guaraní, y el Mercosur, como bloque, es considerado como la quinta mayor economía del mundo y que tiene recursos energéticos inmensos, tanto renovables como no renovables. Pero también, si hablamos de Mercosur en cifras y de la importancia, es decir, de por qué es tan apetecedor para Bolivia ser parte del Mercosur y ya a muy pronto de haberlo logrado, es a raíz de este intercambio comercial que existe dentro del Mercosur, cuyos principales productos que el Mercosur, por ejemplo, exporta al mundo es la soya, el hierro, el petróleo, el maíz, la carne bovina, muchos productos que nosotros como Bolivia también podemos ofrecer al mercado. Y siendo nuestros principales destinos de productos del Mercosur, tenemos China, Estados Unidos, Países Bajos, Chile, India, que nosotros también hemos ido avanzando de forma bilateral con estos países, a partir, por ejemplo, de los SGPs, etcétera. Ahora bien, si queremos hablar del comercio intrazona del Mercosur, tenemos que recordar que para Bolivia, nuestro principal mercado destino, evidentemente son los países de la Comunidad Andina, pero también son los países que conforman el bloque del Mercosur. En ese marco, creemos que hablar de Mercosur en cifras nos da este pantallazo, por así decirlo, de lo importante que ha sido para nosotros o de lo importante que es para nosotros pertenecer a este bloque. En ese marco, para finalizar, yo creo que tenemos que resaltar las siguientes conclusiones en lo que hace al protocolo de adhesión. Que el 17 de julio de 2015 Bolivia ha suscrito el protocolo de adhesión, que se tiene la ratificación de los estados partes del Mercosur, quedando pendiente la ratificación por parte de nuestro país. Que el 2023-2024 entonces inicia el proceso de ratificación del protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur en la Asamblea Legislativa Plurinacional en función a lo que vienen a ser los tratados de asunción y sus respectivos protocolos, conforme lo hemos expuesto anteriormente. Y una vez promulgada esta ley de ratificación de este protocolo, el Ministerio de Relaciones Exteriores va a elaborar el instrumento de depósito del referido protocolo y lo va a depositar en Paraguay como establece la normativa. Y también Bolivia va a tener 4 años para adoptar el acervo normativo del Mercosur, la nomenclatura común del Mercosur, el arancel externo común y el régimen de origen del Mercosur, además de priorizar las diferentes normas de las 4.000 que existe dentro del bloque, las cuales van a ser con seguridad de beneficio para nuestro país. Y finalmente vamos a reconocer en todo momento, como lo ha reconocido el Tratado de Asunción en su creación y como lo ha reconocido este protocolo, los principios que rigen a este protocolo, que son la gradualidad, flexibilidad y equilibrio, y lo que nos interesa, el reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferencial. Es lo que quería compartir con ustedes, estimados colegas, y agradezco mucho su atención.